Hola mi gente, ¿cómo está por ahí? El Señor me lo bendiga por ahí. Hoy quiero, el Señor ha puesto en mi corazón hablarle acerca de su palabra, hablarle acerca de sus escrituras, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos ha dejado unas palabras, nos ha dejado unas indicaciones en las escrituras. Entonces el Señor ha puesto hoy en día, hoy en este momento, hablarles un poquito del engaño. Alerta, cuidado, no seas engañado. La palabra del Señor nos habla del engaño. Vemos, por ejemplo, al principio de la creación de la tierra, del mundo y todas esas cosas, lo, ya empezó el engaño. Entonces, el Señor hoy en día ha puesto en mi corazón hablarle de que alerta, cuidado, no seas engañado, no caigas en pecado. La palabra del Señor en el libro de Génesis nos habla del engaño. En el primer libro, en la creación de la palabra del Señor, nos habla del engaño. Vamos, el que el Señor me dé la sabiduría de poder conectar esto con lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Como la palabra del Señor también nos habla que vendrán falsos profetas. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Vienen falsos profetas, vienen falsos predicadores, pero la palabra del Señor nos ha dejado esa advertencia. Entonces es muy importante que leamos las escrituras. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. En el libro de Génesis, que es el primer libro de las escrituras, habla acerca del engaño. Cómo ahí la palabra del Señor nos habla que la serpiente es Satanás, engaña. Desde el principio de la creación de la tierra está el engaño. Cómo Eva y Adán fueron engañados, y hoy en día también estamos siendo engañados. ¿Por qué? Muchas veces porque no leemos las escrituras, solamente lo que escuchamos. Por eso es muy importante leer las escrituras. El Señor nos dejó ya una señal, nos dejó un aviso, ¿verdad? En el libro de Génesis nos habla también del engaño. En el libro de Éxodo también, si se recuerdan por ahí vieron la película de Moisés, creo, por ahí, o la tierra prometida, ¿verdad? Se recuerdan que por ahí también hubo engaño. El pueblo de Israel ya estaba haciendo por ahí un becerro, ¿verdad? Por ahí también en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, también nos habla de que llegó un profeta mentiroso. La palabra del Señor nos habla de que el engaño desde el Génesis hasta hoy, el Nuevo Testamento, y hoy en día la palabra del Señor nos habla de que alerta, cuidado, no seas engañado, ¿verdad? El Señor me ha puesto en mi corazón hoy hablarles de esas escrituras, parte de esas escrituras, de lo que habla del engaño. Pero ¿por qué no me permites orar primero al Dios Todopoderoso? Que sea Él el que les hable, que sea Él el que les abra sus corazones y escuchen su palabra, que no sea yo. Déjame orar en el nombre poderoso de Jesús, para que esta palabra la dirija el Señor, la dirija el Dios Todopoderoso, el yo soy. Déjame orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, Señor Dios de Moisés, de Isaac, de Israel, Dios de la Biblia, Señor, hoy pongo, Padre Señor, este tiempo en tus manos, Padre Señor. Padre, como tú sabes, yo he hablado contigo, Padre Señor. No soy digno de llevar tu palabra, Padre Señor, pero como en tu palabra dice, Padre Señor, que también tú usas, Padre Señor, a lo más bajo, Padre Señor, para poder llevar, para que no nos llevemos la gloria a nosotros, para que a ti sea la gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, por darme esa oportunidad, Padre Señor. Padre, por ponerme en mi corazón llevar tu palabra, Señor. Invito a tu Espíritu, Señor Dios Todopoderoso, Dios de la Biblia, Señor, que seas tú el que guíe este tiempo, Señor. Que seas tú, Padre, el que le hables, Padre, Señor. Te doy gracias, Señor, Espíritu Santo de Jesucristo. Invito, Señor, tu Espíritu en este tiempo. Guíame, mueve mis labios, Padre, Señor.
Que a ti sea la gloria, Señor Dios Jesús, Dios Todopoderoso, como dijo Tomás, Señor mío, Dios mío, así digo yo, Señor Jesús. Guía este tiempo, Señor. Abre los corazones, Padre, de las personas que están escuchando, Padre, en este momento, Padre, tu palabra, Padre, Señor. Y que a ti sea la gloria, Señor. Glorifico tu nombre, Dios Todopoderoso, Dios de la Biblia, Dios de Moisés, de Isaías, de Abraham, Dios mío, Señor mío, Jesucristo, mi Salvador. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Oro, Dios Todopoderoso, en tu poderoso nombre, Señor. Oro en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, como le estaba comentando, el Señor ha puesto en mi corazón a hablarles acerca del engaño. La palabra del Señor nos habla mucho de que vendrán falsos profetas, vendrán falsos predicadores. A veces nos desanimamos porque vemos esos casos, pero la palabra del Señor ya nos ha dicho desde Génesis que vendrán engañadores. Hoy en día también hay falsos predicadores. Hay falsas personas que traen la palabra del Señor y la desvían. Hay falsos líderes de alguna iglesia, de alguna religión, que solamente usan la palabra del Señor para hacer riquezas. Muchas personas dan sus pocas monedas que tienen porque son engañados. La palabra del Señor nos ha hablado que vendrán falsos profetas. Cuidado, no seas engañado, no caigas en pecado. Muchas personas dan sus 2 monedas que tenían para pagar la renta, que tenían para comprar comida, se las dan a líderes religiosos o líderes de una iglesia. ¿Y qué es lo que hacen con ese dinero? Muchas veces se van de vacaciones a Europa, le pagan universidades muy buenas a sus hijos, traen carros del año, usan el dinero que recolectan de ofrendas y diezmo para sus beneficios. Por eso, alerta, cuidado, no caigas en pecado, no caigas en el engaño. La palabra del Señor ya nos está hablando y le ruego a mi Señor que me dé sabiduría para poder conectarlo con lo que está pasando hoy en día. No nada más somos engañados en la palabra del Señor. Muchas veces somos engañados en otras situaciones aquí. Somos engañados, por ejemplo, hay falsos doctores, falsos abogados. No nada más en las escrituras. Las escrituras nos hablan, nos alertan que cuidado, que vendrán falsos profetas, vendrán engañadores. Entonces tengamos mucho cuidado, y la palabra del Señor nos está indicando, nos está advirtiendo. Por eso, mi gente, alerta, cuidado, no seas engañado. Yo por ahí he escuchado que mucha gente luego dicen, no, pues mira, este pastor o este líder de esta iglesia se está haciendo millonario. Cuidado. La palabra del Señor ya nos está advirtiendo que tengamos cuidado, que vendrán falsos profetas, vendrán falsos predicadores, vendrán personas que guíen el evangelio de una manera diferente que el Señor, nuestro Creador, no nos dijo. Vendrán falsos, vendrán engañadores. Como vemos en el libro de Génesis, por ahí no quiero tomarme mucho tiempo porque no quiero aburrirlos, pero te puedes ir, por ejemplo, al libro de Génesis, capítulo 3, desde el libro de Génesis, capítulo 1, habla acerca de la creación de la tierra. Pero también en el capítulo 3 nos habla de que
llegó el engañador, dice que llegó la serpiente, Satanás, y engañó a Eva. Así normalmente somos engañados nosotros. Dios nos da, unas instrucciones, pero vienen personas y las desvían, nos engañan. Entonces, alerta, cuidado, no seas engañado, no caigas en pecado como cayó, por ejemplo, Adán. Ya el Señor ya le había dado unas indicaciones a Eva y a Adán, pero vino el mentiroso. Así como vienen falsos predicadores. Alerta. No seas engañado. Dice la palabra del Señor que la serpiente engañó, dice. Por ahí, quizás ya has leído, ya has escuchado eso, ¿verdad? De que fue engañada Eva, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Dice que Jehová le dijo, el Señor le dijo a la mujer, dice, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pero el Señor ya había dado unas indicaciones. No seamos engañados, alerta, no seamos engañados. Estudiemos la palabra del Señor, estudiemos las Escrituras. Vendrán falsos profetas. Vendrán falsos predicadores que solamente harán riquezas acerca de la palabra del Señor. No seas engañado. Mucha gente son engañadas. Entregan sus 2 monedas que tenían para pagar la inscripción de sus hijos, para comprar frijolitos, para comprar habichuelas, para comprar bienes. No seas engañado. Lee las Escrituras para que te des cuenta quiénes son los falsos profetas, quiénes son los falsos predicadores. Las Escrituras, la palabra del Señor nos habla de todo eso. La palabra del Señor tiene muchas indicaciones. Él te habla y te dice, alerta, cuidado, no seas engañado. Vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, por ejemplo, si has visto por ahí la película, creo, Moisés o la Tierra Prometida. Por ahí sabemos que un líder, mira cómo hay líderes que desvían la palabra, por eso el Señor te alerta. Hay líderes que empiezan hablando bien de la palabra del Señor y ya después van desviando la palabra. Hablamos, déjame entrar en Éxodo, después de hablar del engaño hacia Eva. Recuerda que hoy el Señor ha puesto en mi corazón, alerta, cuidado, no seas engañado. No seas engañado como fue engañada Eva. Llegó el mentiroso, alerta, ten cuidado, no seas engañado. En el libro de Éxodo capítulo 32 nos habla, por ejemplo, nos habla de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Por ahí Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, mandó ahí a Moisés y todavía le dijo, por ahí te va a echar la mano, te va a ayudar Aarón, ¿verdad? Todo iba bien al principio, como también la Escritura con Adán y Eva, todo iba bien hasta que llegó el mentiroso. Igual también todo iba bien con el pueblo de Israel al ser liberado. Vieron todos los milagros del Señor. Ya ya iban avanzados, iba bien el pueblo de Israel, iba bien los líderes iban guiando bien. Pero en Éxodo capítulo 32 nos habla de que cuando Moisés se fue a charlear ahí, a platicar con nuestro Señor, contra nuestro Dios Todopoderoso, cuando fue a recibir las instrucciones, el pueblo de Israel, guiado en ese momento por Aarón. Aarón se quedó a cargo ahí, por ejemplo, del pueblo, vamos a decirlo ahí, se quedó a cargo mientras Moisés iba y platicaba con el Creador para recibir las instrucciones que tenía. ¿Qué pasó? El pueblo, según dice la palabra, se desesperó porque Moisés había tardado. No quiero entrar mucho al tema, ¿verdad? Porque no quiero ocupar mucho tiempo, no puedo ocupar mucho tiempo, ¿verdad? El pueblo de Israel se desesperó y el líder que traía el pueblo, Aarón, por ahí el pueblo quería se desesperó porque Moisés no regresaba y pidieron ahí que hicieran algo para poder adorar a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Aarón? Fíjate, Aarón iba todo bien, iba siguiendo las instrucciones de nuestro Dios. Pero ¿qué hizo Aarón? Pues no
no hizo un becerro. Dice la palabra del Señor que hizo un becerro, ¿verdad? Para adorarlo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Algún líder de alguna religión o un líder, o a veces no son líderes muy arriba, pero te desvían la palabra y te dice, vamos a adorar esto, vamos a adorar aquello. Y son cosas que el Señor, el Creador, no lo ha dicho. Cuidado, alerta, cuidado. No seas engañado, no entres en el pecado, ¿verdad? Vendrán falsos profetas, habrá líderes que te desviarán a lo que el Señor ha dicho. Hay muchas palabras en las Escrituras que no son dichas por el Señor. Por ahí le decía yo a alguien, no toda la palabra que está escrita es dicha por el Señor. Y se me queda viendo, ¿verdad? Le digo, ¿recuerdas que David fue y le quitó a la mujer a otro? ¿Le quitó a la esposa al soldado? Esa no es palabra del Señor. Esa no, el Señor, el Creador no fue y le dijo a David, ve y quítale la mujer. Ve y quítale la mujer al soldado. Y cuando estén en guerra, ate para atrás para que él sea asesinado. No, ese no fue un mandato del Señor. Cuidado, alerta, no seas engañado. La palabra del Señor también nos habla de qué cosas buenas hicieron y qué cosas malas hicieron. Qué cosas malas hicieron los hijos de Dios. Como Eva, se le dio unas instrucciones y fue engañada. Como Aarón se desvió de las órdenes del Señor. Había visto todos los milagros. Cruzaron por ahí el mar a secas y tuvieron hambre y el Señor les dio de comer ahí, que cayó comida ahí por ahí. No quiero entrar muy en detalle, ¿verdad? Porque es una larga historia de todo lo que es el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado por Dios mediante Moisés y mediante Aarón. Pero el punto muy importante hoy que ha puesto mi corazón es alerta. No seas engañado, no caigas en pecado, no te dejes. Lee las Escrituras para que no te desvíen por ahí ciertos líderes religiosos o alguna religión o algún pastor o algún predicador, cualquiera que traiga la palabra del Señor. Ten cuidado, alerta. Lee las Escrituras para que no seas engañado. Por ahí luego me dicen algunas personas, dice, no, hay pastores que se están volviendo ricos, hay gente que predican. Entonces nomás me voy a referir a los que hablan acerca de Cristo en diferentes iglesias, diferentes religiones. Está pasando hoy en día esas cosas. Por eso es muy importante leer la palabra y hablar con el Señor. El Señor ya nos avisó de los mentirosos desde Génesis. Desde Génesis nos está hablando. Cuidado, alerta, cuidado, no seas engañado, no entres en pecado. Desde Génesis viene el engañador, viene la mentira. Y no voy a generalizar. Recuerden que en mi palabra no quiero generalizar, porque quiero entender que por ahí va a haber líderes religiosos que sí están llevando a cabo lo que el Señor les ha mandado. No quiero generalizar. No quiero generalizar a todos los líderes, que todos los líderes religiosos o los que dirigen una iglesia o los que están llevando la palabra son unos mentirosos o son unos engañadores. No, yo no estoy generalizando, solamente te estoy leyendo la palabra del Señor que nos habla. Yo no me voy a referir a ciertas personas o ciertas iglesias o cierta religión, porque el Señor no me ha mandado hacer eso. El Señor que me ha puesto en mi corazón es solamente llevar la palabra y decirles, alerta, cuidado, no seas engañado. Y podemos ser engañados en diferentes formas, no nada más en las Escrituras, en diferentes formas. La palabra del Señor nos da una advertencia desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día en el Nuevo Testamento y a hoy en día también. Muchas veces somos engañados por falsos doctores,
falsos abogados. Y la palabra del Señor nos advierte. Nos advierte en todo momento. No nada más nos advierte de... En el Antiguo Testamento no se mencionaba tanto, por ejemplo, los doctores y esas cosas, pero porque hoy en día es más moderno, vamos a decirlo de esta manera, pero la palabra del Señor nos habla del engaño, y el engaño está desde siempre, hasta ahorita el engaño, los mentirosos. Entonces, hay que leer las Escrituras para que no seamos engañados y estemos alerta de los falsos profetas, de los falsos predicadores que solamente usan la palabra muchas veces para enriquecerse. Va a haber líderes que te van a desviar, como desvió Aarón. Aarón desvió la palabra del Señor. ¿Cómo se puso a hacer un becerro para que lo adoraran? En las tablas de Moisés, en los mandamientos, dice que no adoremos nada que esté hecho por el hombre, que nada que sea similar a que se parezca al cielo y a la tierra y al mar. Es muy importante leer por ahí, parece que es Génesis 20, por ahí está las escrituras donde habla acerca de los mandamientos. Y uno de los mandamientos es que no adorarás imágenes. Pero no quiero enfocarme en eso, quiero enfocarme acerca de la palabra. El Señor ha puesto en mi corazón acerca del engaño. Cómo el pueblo se engañó mismo. Cómo el pueblo también, Aarón, que vio todos los milagros, desvió la palabra del Señor. Dice el Señor mira todo. El Señor, tú te puedes estar en un cuarto encerrado a oscuras, pero el Señor te mira. Mira, el Señor estaba platicando con Moisés en ese rato, ¿verdad? Y le dice el Señor a Moisés, pronto se han apartado, Éxodo capítulo 32, versículo 8, dice Jehová, dice el Señor, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate, no sé cuántas millas estaba por ahí Moisés platicando con el Señor, y el Señor ya se dio cuenta. Dice, mira, están adorando. Ya hicieron algo ahí para adorar. Cuidado, alerta, cuidado. No seas engañado. No caigas en el pecado como cayó Adán, como cayó Eva, como cayó el pueblo de Israel, como cayó Aarón. Alerta. Cuidado, porque vendrán líderes que han estado en buen camino primero, líderes que han llevado la palabra, han caído porque se han desviado de la palabra del Señor. Y hay unos que vienen como falsos predicadores. La palabra nos está diciendo, vendrán falsos profetas. Como le comenté hace un rato, vendrán falsos predicadores que solamente usarán la palabra para hacerse ricos, para hacerse millonarios. Y nosotros muchas veces somos engañados. Damos las pocas monedas que con muchos sacrificios nos ganamos, y que esas monedas podemos utilizarlas para comprar comida, para comprarle útiles a nuestros hijos, para comprarle unos zapatos, para pagar la inscripción, para pagar las escuelas de nuestros hijos. Pero la palabra del Señor nos habla que vendrán falsos profetas. Entonces, mi gente, familia, tú que me estás escuchando, cuidado, alerta, cuidado, no seas engañado. Y no quiero generalizar. La palabra tampoco generaliza, nomás se refiere a ciertas personas, ciertos profetas, a ciertas personas. No está generalizando que todos los profetas, ni tampoco generaliza que todos los predicadores que traen la palabra se están desviando. Debe de haber por ahí alguno que está haciendo bien las cosas. Nada más que el Señor te advierte. El Señor te dice, alerta, cuidado, no seas engañado, vendrán falsos profetas. En el libro de Éxodo capítulo 32, como le leí, Aarón venía haciendo bien las cosas, y viene y hace algo
que el Señor no le agradó. Igual también vemos en el libro de Reyes, en el libro Primera de Reyes capítulo 13. Es un poquito de historia muy grande, no quiero agarrar mucho, pero habla de un profeta. Habla de un profeta que fue enviado por el Señor. Le dijo, mira, lleva esta palabra a Joroán, un rey. Es un nombre muy difícil, pero por ahí date la oportunidad de leer Primera de Reyes capítulo 13, todo lo que es el capítulo, y habla del profeta que el Señor envió. El Señor le dio unas indicaciones, una orden, le mandó un recado al rey, le dijo, ve, dile esto de lo que va a pasar ahí al rey, dile, ¿verdad? Y todo iba bien. Todo iba bien. El Señor le dijo, mira, ve y lleva la palabra, y de regreso, no te regreses por este camino. Es más, no te quedes a comer ahí, no te quedes ahí en ese lugar, ni comas nada. Lleva mi palabra y te regresas. Todo iba bien. Con ese profeta que el Señor le envió, le dio su palabra. Todo lo iba haciendo bien. Pero vino el engañador. Alerta, ten cuidado. Vendrán falsos profetas. La palabra del Señor le dejó esas instrucciones a este profeta, ¿verdad? El profeta, todo iba bien, regresó, iba siguiendo las instrucciones, pero el profeta ese se enteró. El otro profeta, el profeta mentiroso, se enteró por ahí que fue el profeta enviado por el Señor, y preguntó, ¿por dónde se fue? Y ya le dijo a sus hijos, ensílleme el asno para ir a buscarlo, y fue y lo buscó. Y el profeta mentiroso, ¿verdad?, fue y lo encontró, ¿verdad? Y le dijo que se regresara. Dice el profeta de Dios, ¿verdad? Dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres, ¿verdad? O sea, le está diciendo el otro profeta, ¿sabes qué? Vente, mira, vamos a hacer eso. Llegó el profeta mentiroso. Cuidado, alerta, cuidado, no seas engañado. Vendrán falsos profetas, vendrán engañadores, ten cuidado. La palabra del Señor nos habla en Génesis, en Éxodo, en Primera de Reyes capítulo 13. Dice el otro profeta, vamos a decir, el otro profeta dice en el versículo 18, igual de Primera de Reyes capítulo 13, versículo 18, dice, y el otro le dijo mintiéndole, el otro profeta, el mentiroso, el otro le dijo mintiéndole, dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta mentiroso, el engañador, fue y engañó al profeta que había enviado al Señor. Cuidado, alerta, cuidado, vendrán falsos profetas, falsos predicadores. La palabra del Señor tiene muchas advertencias también de las cosas que se hicieron mal y que se están haciendo mal. Por ahí también en el libro de Gálatas, dice por ahí en una de las cartas del apóstol Pablo, San Pablo, en las epístolas de San Pablo, como tú has escuchado, Saulo, no sé si has escuchado por ahí o has estudiado que Saulo es un nombre. Dice la palabra del Señor que Pablo, también llamado Saulo, ¿verdad? En una de sus cartas, el apóstol Pablo o San Pablo también nos advierte que alerta, ten cuidado, no seas engañado. San Pablo, la epístola de San Pablo también nos habla de que tengamos cuidado, nos está advirtiendo. En una de las epístolas de San Pablo, por ahí puedes buscar en el libro de Gálatas, capítulo 2, puedes leer todo el capítulo, ¿verdad? Yo estoy leyendo un poquito nada más para no tomarme mucho tiempo, pero en Gálatas capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Nos habla San Pablo, dice, San Pablo fue y dio una vuelta después de 9 años, regresó otra vez a ese lugar, a un lugar de Gálatas, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. San Pablo por ahí advirtiéndonos, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús.
¿verdad? Nos está advirtiendo, dice, por ahí hay unos falsos hermanos, ya nos está advirtiendo. No te preocupes tanto, nomás sí, alerta, ten cuidado, no seas engañado. San Pablo hablándonos en una de sus epístolas, en una de sus cartas. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar que nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, nos habla de que vendrán falsos hermanos que desviarán la palabra y que entrarán ahí nada más. Por ahí una palabra del Señor dice que vendrán vestidos como corderitos, como borregos, pero son lobos feroces. Pero la palabra del Señor nos advierte. El Señor ha puesto en mi corazón hoy nada más advertirte de alerta. Ten cuidado, no seas engañado. En el libro del apóstol Pablo, San Pablo. También el apóstol Pablo también nos habla ahí, versículo 11 también, del mismo libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Y lee todo Gálatas, todo el capítulo 2, y nos habla. Dice que también por ahí le dio una santa regañada por ahí a San Pedro, porque Pedro también no estaba haciendo bien las cosas como el Señor los había dejado. Por eso, alerta. Ten cuidado, no seas engañado. Leamos las escrituras. Escudriñemos las escrituras como nos ha dicho nuestro Dios Todopoderoso. Escudriña las escrituras. Alerta, no seas engañado. Vendrán falsos profetas, falsos predicadores, engañadores, que harán que te desvíes del evangelio. Dice en el versículo 11 de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, dice, pero cuando Pedro, dice, vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, se le puso enfrente, vamos a decirlo de esta manera, el apóstol Pablo, San Pablo, se le puso cara a cara a Pedro y le dijo, ¿verdad?, que no estaba haciendo bien las cosas. Y muchas veces así hay líderes que llevan bien la palabra y después se van desviando, van moviendo el evangelio a un lugar erróneo donde el Señor no les dijo. Recuerda que les dije por ahí que el rey David hizo cosas, el Señor no le dijo que hiciera esas cosas, pero ahí vino el castigo. Recuerden, también viene el castigo. Por eso alerta, ten cuidado. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, los que estaban llevando la palabra, y se comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. De cuenta que se juntaba con los que no se debería haber juntado. Dice el apóstol Pablo, la carta de San Pablo, epístola de San Pablo, como tú lo has escuchado, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de de la circuncisión. Entonces, alerta, cuidado, no seas engañado. Y esto lo podemos ver hoy en día. Por ahí ahora una joven madre me dio su testimonio, dice, una joven tenía 15, 16 años por ahí, y llegó alguien a enamorarlo, alguien con experiencia, un mentiroso, y la conquistó. Y tuvieron relaciones y salió embarazada. Tuvo que dejar la escuela, tuvo que dejar la universidad. ¿Por qué? Porque fue engañada. Cuidado, alerta, no seas engañada. Después de salir embarazada y todas esas circunstancias, se tuvieron que juntar. Se enteró de que él ya había tenido otra relación y había tenido otra familia, tenía hijos. Fue engañada. Alerta, no seas engañada. En diferentes maneras el Señor nos habla mediante la palabra. Hay otro testimonio también de otra mujer, también ahora una mujer ya grande, nos habla, dice que su novio la engañó, vamos a decirlo de esta manera, le dijo, vamos al cuarto, dice, no vamos a hacer nada, no vamos a descansar, vamos a un cuarto de hotel, vamos a estar ahí. Y fue, pero ya estando ahí, no quiero entrar en detalles, pero dice que tuvieron relaciones íntimas. Fue engañada. Llegó ahí, que según la engañaron, que nomás iba a descansar.
y era su novio. Alerta, no seas engañado. Y al ser engañado vendrán cosas negativas, cosas malas. Recuerda que a Adán y Eva le fue mal por desobedecer al Señor y fueron engañados. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel también? El pueblo de Israel, toda esa generación no llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su pecado, porque fueron engañados. El Señor se molestó bastante. ¿Por qué? Porque estaban adorando otras cosas. Cuidado, no seas engañado. Alerta, no seas engañado. También, ¿qué es lo que pasó con el San Pablo, el profeta en el libro de Reyes? En Primera de Reyes capítulo 13 también fue engañado. Y no le fue bien al Hijo de Dios, al que el Señor envió, porque desobedeció su palabra. Dice que fue muerto por un león. Al ser engañado también nos vienen varias malas cosas. Entonces, alerta, no seas engañado. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo? Donde la epístola de San Pablo nos habla también de que vienen hermanos por ahí introducidos a escondida. Dice, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Desviaban la palabra. Hoy en día está eso. Por eso te invito a que, alerta, no seas engañado. Por ahí me dicen, prefiero convivir con un marihuano que convivir con un cristiano, con alguien que trae el evangelio. A eso los empuja, o a veces eso nos empuja. ¿Por qué nos empuja a eso, a querer convivir mejor con un marihuano, con alguien que trae el evangelio? Porque no has leído la escritura, no has leído la palabra que el Señor nos ha dicho. El Señor nos ha dicho, vendrán falsos predicadores, vendrán falsos profetas. Porque no lee las escrituras de la advertencia que el Señor nos da de que vendrán falsos profetas. Que esos falsos profetas, esos falsos predicadores, esos falsos líderes religiosos no te aparten del amor de Jesús. Busca de Jesús, hoy es el tiempo. Alerta, no seas engañado. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Que el Espíritu Santo de Jesucristo cobije tu vida, cobije tu hogar, tu familia. Más importante, que cobije tu corazón, el Espíritu Santo de Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Y recuerden, también es palabra para mí, no nada más es palabra para ti que estás escuchando la palabra del Señor. Alerta, no seas engañado. La palabra del Señor ya nos ha avisado desde Génesis que vendrán engañadores. Mis hermanos, no se les olvide, forward, para adelante. Que todos esos falsos profetas, esos falsos predicadores no te aparten de buscar al Señor Jesús. Si tú no quieres ir a una iglesia, congregarte, hazlo en tu casa, hazlo en tu hogar, con tu familia. Hazlo varón con tu esposa, varón, hazlo con tus hijos. Varona, hazlo con tu esposo, hazlo con tus hijos. Arrodíllense, busquen del Señor Jesús. Si no quieres congregarte en una iglesia, por tantas cosas que están pasando, pero ya la palabra del Señor nos ha dicho. No quiero alargarme tanto, mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. No olviden, nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. No busques otra. Cuidado, alerta, cuidado. No seas engañado, no entres en pecado. Que el Señor me los bendiga. Adiós.